Chicos, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Ay, sorry, me fui. Lo que pasa es que se fue la luz aquí y de En todas repente... partes, profe. Ah, ¿también con ustedes? Sí. En la torre, entonces sí está pasando lo que dijeron, que no está siendo suficiente la energía. Y parece que este tipo de apagones pueden estar surgiendo, ¿eh? En diferentes partes. Ay, caray, pensé que nomás Sí, había profe, sido mi casa aquí. también. Mande, También se Jonathan, fue ¿también a con mi casa. ustedes? Acá Ujú. también, profe, hubo como un bajón de Ah, yo repente. pensé que sí, entonces sí es eso, muchachos, ¿eh? Es que dijeron que iba a haber ese problema porque al parecer la energía no es suficiente y varios se salieron. Ay, ahí viene Oscarina. No me podía conectar, no me dejaba conectarme. Ok, ahí viene Oscarina. Vamos a dar un minuto nomás a que se logren conectar. Oscarina, ¿todo bien? No, profe, lo que pasa es que hubo como un apagón aquí en mi casa y como que ya regresó la luz y se queda cargando el internet no agarra, entonces me conecté con los datos. Ay, caray. No, pues, si quieres intentarlo por otra vía, puedes hacerlo, ¿eh? Porque ya parece que ya regresó todo, para que no te gastes tus datos. Ajá, igual, pues ahorita voy a estar así un ratito porque es que en el modem no aparece todavía prendida como la lucecita que da el internet. Pues ahorita que cargue, ya que esté prendida la lucecita, ya me vuelvo a conectar con el internet porque si no, no quería agarrar. Ok, claro que sí. Oh, también Javier me está poniendo que se le fue la luz. A lo mejor y fue un apagón, como en varios lados, porque aquí también al lado de la casa de mi abuela también pasó. Es que fue en todo Mexicali, yo creo, porque a mí me pasó igual. Y a Kitsia también le pasó. Kitsia, ¿estás en el ejido? Sí, Ah, profe. entonces sí fue todo Fue Mexicali. general. Es que he escuchado, les decía a tus compañeros que escuché que en las noticias que parece que lo que es la energía no es suficiente para soportar todo, pues todo Mexicali y su valle. Y con Sí, el calor más. eso, porque como los Ese, aparatos están ah, prendidos, pues obviamente estamos acabándonos pues, la también energía. miré hace rato que estaban ahora justamente poniendo algo como de energía solar o algo por el estilo, como que lo estaban instalando y Ujú. había varios influencers y todo como que aquí en Mexicali, en la inauguración o la construcción de esa cosa. No sé si eso tenga algo que ver, ¿no? Es Pero para miré. apoyar, o sea, la energía renovable es para apoyar a la energía eléctrica, porque no se dan abasto. Ese es el problema que está pasando. Ah, ok, entonces yo creo que es como para reforzar, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que escuché. Pero pues nos puede estar pasando eso, de que de repente esos bajones de energía, el problema con esos bajones son los aparatos de refrigeración, Ujú. que si no están protegidos se nos pueden dañar. Y también los aparatos como la televisión, ese tipo de cosas también. Aquellos que tienen juegos de video conectados, también tengan cuidado en desconectarlos completamente porque si esos bajones de energía supuestamente dañan los aparatos esos. Entonces, para que tengan cuidado, porque tengo entendido que esos juegos son muy caros, entonces, pues, para que los cuiden. Bueno, chicos, pues faltan algunos compañeros que yo creo que los sacó el sistema, igual que se fue la luz en su lugar, en donde están. Voy a compartir el video en lo que entran los demás. ¿Está bien? Sí, profe. Ahí me dicen en cuanto lo puedan ver, por favor. ¿Ya se ve? Sí. Ok, listo. Sí. Déjenme ver si apago mi micrófono. No se oye muy fuerte con mi micrófono abierto. ¿Se refiere al audio? Sí, Ah, pues no, póngale play para ver si se escucha así. a ver. Permítanme. Ah, se escucha bien, profe. Ok, perfecto.
Alors toi, tu vas là et toi ici. Attention. 3, 2, 1, départ. Non, non et non. Écoute-moi, il faut que tu ailles à l'école. C'est important pour toi d'être bon à l'école. Fais range les escargots qui traînent par terre. Je ne veux pas aller à l'école. Eh, Parabole, alors on capte quoi aujourd'hui? Bonjour les enfants. Prenez vos téléphones. Aujourd'hui on progresse. Nous allons faire une dictée. Alors écoutez bien. Paul, virgule, sorti de chez lui par ce blanc manteau d'hiver. Par ce blanc manteau d'hiver. Point. En cette saison, les feuilles avaient disparu. Point. Il ne restait plus que les arbres nus à perte de vue. Nus à perte de vue. Point final. Louis, essaye de te concentrer. Et n'oubliez pas votre exposé pour lundi sans faute. Je veux des sujets qui vous passionnent. Eh les gars, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut obliger l'exposé? Vraiment, Louis, t'es complètement à côté de la plaque, mec. Allez les enfants, vous écoutez bien surtout. Installez-vous, je vais vous présenter mon exposé. L'escargot a des cornes. C'est comme des antennes. C'est pour voir ou sentir. Laissez-moi parler. La coquille qu'il porte sur son dos le protège. Taisez-vous. Allez Louis, l'heure de dormir. Range ton affiche. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Bisous, mon petit chat. Les escargots ont des cornes. C'est comme des antennes. C'est pour voir ou sentir. Eh, mais tu vas où? Attends-moi là. Où vas-tu? L'escargot, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah, mais tu es là. Et donc, c'est aussi grâce à Barcelone que Lionel Messi a pu être élu 4 fois Ballon d'Or. Il reste pour moi le meilleur joueur de foot. Mon exposé est terminé. Bien, il ne reste plus que Louis à passer. L'escargot a des cornes. C'est comme des antennes. C'est pour voir ou sentir. C'est comme ton en-tête qui te sert à écouter. Gabriel, laisse-le parler.
La coquille qui porte sur... L'escargot est sourd comme moi, et je comprends pourquoi il a une forte coquille. Car il se protège des autres qui l'agressent. C'est facile de se moquer de lui parce qu'il est lent ou parce qu'il a un truc à porter. Comme moi, je porte mes appareils. Désolé, Louis. On n'avait pas compris. Comment ça fait de pas entendre? Je ne sais pas, parce que je n'entends pas. Mais pour vous, comment ça fait d'entendre? Bien, ¿qué podemos comentar acerca de esto? Espero que lo hayan podido entender. Aquellos que entraron un poquito tarde, es un video sobre un niño que tiene una discapacidad auditiva. ¿Alguien que quiera comentar? A mí me dio un poquito de miedo la representación que tenían del aparato de audición, de hecho, que era como en un sueño. Y aparte de eso, me gustó el mensaje. Bien, gracias, Natalia. ¿Alguien más de los que lo vieron completo? Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de cómo se siente un niño cuando falta alguna capacidad regular. Es decir, ya sea auditiva, ya sea motora, ya sea visual, cualquier tipo de discapacidad. El niño se siente relegado, el niño se siente hecho a un lado, se siente no tomado en cuenta o no parte del grupo. Y cómo los demás niños se dieron cuenta que eran crueles, eran un poquito, como, digamos que catalogaban al niño dentro de niños que no querían hacer caso, que no querían poner atención o que siempre están distraídos. Cuando los niños se dan cuenta que no es porque el niño no quiera, sino porque el niño no puede, ¿sí? No tiene las mismas facultades que ellos, empiezan a entender, empiezan a ser empáticos y todavía le piden disculpas al niño, ¿verdad? De por no entender, por no saber. Y creo que un claro ejemplo de cómo se siente el niño es cuando les dice, yo no puedo decirte lo que se siente no oír porque nunca he escuchado. Te puedo decir, te puedo preguntar a ti qué se siente oír, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Es como enfrentarlos a una de las situaciones más difíciles que al niño pues le está tocando vivir. Creo que lo que es la inclusión en un salón empieza pues por aquella visión que deben de tener los niños, aquella empatía, pero regresemos a que si no conocen lo que está pasando, ¿cómo pueden sentir empatía si no saben en realidad lo que está sucediendo? Por eso es bueno que el docente siempre tome la iniciativa de hacer a los niños empáticos. ¿Y cómo los puede hacer empáticos? Pues acercándolos a la información adecuada para que los niños conozcan de qué se trata, qué es lo que está pasando con su compañerito o compañerita y que entonces puedan entender, ¿sí? No para causar lástima, no para decirle pobrecito, es para poder entender lo que él pasa y poder vivir un poco de lo que él pasa. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que hicimos con los ojos tapados, cubiertos, que en donde estuvimos haciendo pintura y con la boca y todo eso? Bueno, esa es una manera de hacer que los jóvenes o los niños tengan esa empatía, o sea, al momento de darse cuenta que si me falta esa parte, pues no estoy completo y que algo puede suceder en mí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que me causan? Yo recuerdo muy bien que en aquel entonces, cuando hicimos ese ejercicio, algunas personas me decían, es que sentí mucha ansiedad, es que me puse nervioso, ¿sí? Es algo muy natural. Imagínense un niño que vive con esta condición siempre. No por el hecho de que ya tenga la condición, significa que el niño va a ser bien valiente y va a pasar las cosas muy bien, ¿no? Entonces, todos esos detalles es lo que tenemos que ver como maestros cuando trabajamos
la educación inclusiva. No solamente es decirle a los niños inclúyanse o inclúyanlo, es explicarles cómo se siente ese niño y por cuál situación pasa para que el otro niño pueda entender y pueda ser empático ante lo que su compañerito está sintiendo. ¿Ok? Bueno, vamos en este momento a pasar a lo que es la educación especial en Finlandia y posteriormente en China. No voy a hacer pausa, es decir, nada más para hacer el cambio. Pongo la educación inclusiva en Finlandia y luego en China y luego la paro para comentar. ¿Está bien? Sí, Kisia, no te preocupes. ¿Por qué Finlandia es un referente en materia de inclusión? Bueno, hay varias razones hasta donde la visita y la estancia de estudio allá nos permite visualizar. La primera es, bueno, porque antes que otra cosa, son profesionales de la educación que se apegan al marco de derechos como irrefutables, es decir, cuando se asume que los niños tienen el derecho a estar incluidos y recibir la calidad educativa en equidad de oportunidades, en equidad respecto a sus condiciones físicas, de contextos socioeconómicas, culturales, se asume con el derecho que tiene el niño de recibir esa calidad educativa así, con esa equidad, pues partiendo de ahí, la preparación, la formación docente desde su inicio considera una robusta adquisición de teoría pedagógica, estrategias didácticas de intervención, formas diversas de atender y abatir las barreras para el aprendizaje y para la participación. Es decir, no salen, por ejemplo, con ideas como, bueno, es que yo me formé en la formación inicial y no tengo experiencia o no tengo preparación para atender a un niño con alguna característica diversa o, por ejemplo, con otra lengua materna o con alguna discapacidad o con problemas de comportamiento. Yo no estudié para eso, o sea, no tienen esa concepción, no tienen esa premisa, puesto que tuvieron un estudio incluso a grado de maestría que los faculta para hacer frente a muchas de estas vicisitudes en tanto al perfil grupal que manejan. Dicho de otra manera, se hacen cada vez menos dependientes, además de que esto inició hace ya más de 20 años, esta tendencia a que la educación especial se incorpore a la escuela básica, incluso por razones financieras, una lógica financiera muy sencilla. Si yo voy a invertir recursos en la educación, pues obviamente que el recurso se invierte a la escuela que incluye a los demás, a la escuela básica que aglutina a esta diversidad de niños con todas sus características tan disímiles, y la inversión se hace a esa escuela incluyente, y no tiene pequeños inversiones flotantes, ¿verdad?, a escuelas satélites que podrían ser las escuelas especiales. En los últimos 20 años se han reducido de 300 escuelas especiales, a lo mejor en México podríamos llamarle lo que son los CAMS, se ha reducido de 300 a solamente 100 en todo el país. Esto nos habla de que la educación especial está transitando, tienen solamente un margen muy pequeñito de alumnos, casos muy severos, que siguen todavía en las escuelas especiales. Y esto es en el entendido que menos escuelas especiales pueden estar con una mayor cantidad de recursos, pero siempre con la tendencia a que los niños van incorporándose
paulatinamente a la escuela regular. Sí, por niveles, por fases. Hay una fase de part-time, ¿no? Medio tiempo en el grupo regular y medio tiempo en el aula de recursos, hasta culminar con la incorporación total, la inclusión total en el aula regular. Este ejemplo y muchos otros más, pues, ante la pregunta cómo es que lleva la batuta en el marco de inclusión este país, pues tiene que ver con eso, con la robusta formación de los docentes y con el espíritu incluyente que lo traen precisamente desde la vocación docente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Bienvenidos a este canal donde hablamos sobre Japón, sobre su cultura, la vida cotidiana, la escuela. Y en este caso sobre las discapacidades y el sistema que se usa en Japón, en la escuela y en la sociedad, para poder apoyar a las familias y a las personas que sufren de estas. Si te gustan estos temas, suscríbete al canal y ve este video hasta el final. Bueno, como les decíamos, vamos a hablar sobre este tema muy pedido por ustedes en los comentarios sobre las discapacidades. La verdad es de que hace mucho tiempo que hemos estado tratando de preparar este tema. Es muy complejo, es muy complicado porque, como ustedes saben, hay muchos tipos de discapacidades y muchos niveles de discapacidades y no siempre la gente es muy abierta a querer hablar de esto frente a la cámara. Es una cuestión más de privacidad por la cámara que por el tema. No es un tema tabú, pero tampoco es algo que la gente quiere estar saliendo tan voluntariamente enfrente de una cámara y platicar abiertamente. Pero hemos logrado juntar ciertos comentarios, ciertas experiencias de familias, de papás que han tenido que pasar por ciertas situaciones y nos han abierto los ojos a muchos detalles que a continuación les vamos a compartir. Debo dejar claro que el término que usamos de discapacidad es un término sin ningún tipo de connotación política. Yo sé que hay lugares que les gusta decir diversamente hábiles, no les gusta mencionarlos como discapacidad y todo. Es un término genérico que hemos elegido que todo el mundo puede entender para referirnos a personas que tienen algún tipo de limitación auditiva, motriz, visual, síndromes como el síndrome de Down o que sufren algún tipo de autismo, niveles diferentes de autismo, Asperger, ansiedad, dislexias, cosas así. Muchos padres nos han contactado preguntando sobre la información acerca de qué sucede cuando tienes un hijo con discapacidad, cómo va la escuela, cómo se desarrolla en la sociedad japonesa, ¿no? Si hay escuelas especiales para llevar a sus hijos a la escuela o dentro de la misma escuela existen grupos. Técnicamente hablando, por ley, la educación pública, el sistema de educación pública debe dar educación a todos los niños del nivel primaria y secundaria. Esto incluye a cualquier niño que tenga cualquier tipo de discapacidad. Hay un tipo de ente gobernativo de cada municipio de escolar. Entonces, este organismo decidirá a qué tipo de escuela asistirás, porque hay, digamos, 4 opciones reales para la educación. Una es en la primaria, como todos van a la primaria pública. Otra es dentro de la misma primaria. Hay grupos especiales con maestros capacitados para atender a niños con la discapacidad más medio severa, digamos, digamos manejable por un extraño. Otra opción es el Yogo Gakko, que es tal cual una escuela aparte. Para niños con discapacidad. Es una escuela especializada únicamente para estos niños. Y la última opción, que es la menos común, es las clases privadas, personales en tu casa, en tu hospital, en donde necesitas tú estar, ¿no? Hablando de lo más normal, en primer lugar, sin duda, es la escuela como cualquier otro. Tienes un ligero pérdida del oído,
pero puedes funcionar perfectamente dentro de la clase, no tienes problemas de concentración ni cognitivos y puedes comunicarte y puedes recibir la información. Puedes hacer ejercicio sin ningún problema. Tienes quizás algún problema motriz, pero con unas muletas, con silla de ruedas, te mueves dentro de tu salón sin ningún problema. Llevas las clases como cualquier otro niño normal, digamos, no normal, sino promedio. Obviamente la escuela debe estar adecuada a todas las necesidades de niños con discapacidades. Por ejemplo, si hay niños con silla de ruedas, debe haber rampas en las escaleras, al lado de las escaleras, para que puedan acceder al interior de los edificios, o incluso ascensores. Muchas veces el ascensor que utilizan es el ascensor que usan para la comida. Entonces, a veces no lo usan tanto porque puede ser un poco peligroso para los niños, pero cuando no hay otra opción, esa es la mejor opción. No todas las escuelas son nuevas y no todas las escuelas están adecuadas para todo tipo de discapacidad. Es muy complejo. Entonces dependerá muchísimo de escuela a escuela, de zona a zona. Entiéndase, una escuela en Shibuya tiene más presupuesto, tiene más gente. La asociación de padres de familia tiene más padres que tienen más dinero, que van a invertir dinero. Entonces, digamos, tienen ascensor, cubren todas estas necesidades. Y una escuela donde hay 10 niños en medio del campo, etcétera, probablemente va a ser más difícil, aunque va a ser más personalizado. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Sí. La segunda opción sería en esta misma escuela, pero en un salón especial, digamos. Dentro de la misma escuela, de la escuela pública, existen grupos. A veces es un solo grupo, a veces hasta 2 grupos, dependiendo de cuántos niños hay que necesiten atención especial. Y el ratio es de un profesor por 3 niños, más o menos. A veces hasta hay más profesores, depende de cómo esté la escuela, ¿no? Sí. Estos profesores, como decíamos, son capacitados para, será primeros auxilios, cosas que puedan ayudar al niño sin mucho necesidad de, por ejemplo, de aparatos. Digamos que si su salud no está en riesgo, tiene problemas cardiovasculares, ¿no? Puede estar dentro de este salón. Por ejemplo, hay casos de niños con un síndrome de Down muy tranquilo, o autismo muy medio a leve, casos donde los alumnos no son violentos ni autoinfligidos ni a los demás, o tiene pérdida visual o auditiva, pero es perfectamente trabajable para el maestro porque no hay pérdida de conocimiento, o tiene problemas motores graves quizás, que necesita una ayuda especial, pero que no hay un riesgo, digámoslo así, ¿no? Y tratan de incluir a los niños de los otros salones de su mismo grado con estos niños para que haya inclusión y haya respeto desde pequeños con niños con estas discapacidades. O sea, festival deportivo, festival cultural, conciertos, recreos, están juntos, conviven con ellos. Y bueno, y de estos grupos especiales, Ro probablemente nos puede contar un poco, porque él lo ha visto, él ha tenido a sus compañeros. Yu también, pero Yu es medio despistado, él tiene la mente en las nubes y en Minecraft. Entonces, probablemente no tenga idea de que existen estos grupos, pero Ro es un poco más atento a estas cosas, entonces quizás nos pueda contar algo. Y bueno, Ro, ¿qué nos puedes contar de los grupos especiales en tu escuela? En primero, antes de mudarme, la escuela que iba en Yokohama, estaba el salón, está en el primer piso, cerca del cuarto de los maestros por cualquier emergencia así, y habían como unos 3 o 4 maestros, es que depende del año, que si hay menos o más maestros, entonces más o menos eran unos 3 maestros, como más o menos unos 10 estudiantes todos están en un salón, ¿no? Y ahí no está dividido de primero, segundo, tercero, sino son todos juntos en un salón, entonces en total son como 10. Yo nunca he ido a las clases, tampoco es de que haya convivido mucho, pero en esa escuela sí dejaban entrar a jugar con ellos, ¿no? O sea, podías entrar en el recreo. No me acuerdo si era un día específico o podía ser cualquier momento, pero estoy 99% de que era un día específico porque era algo especial, porque había muchos juguetes y pues me divertían ver los juguetes porque tenían trampolines y así, entonces, todos jugando, ¿no? Y pues lo que hacían eran tocar instrumentos, jugar,
bueno, jugar en el sentido de aprender mientras aprendes, ¿no? Lego, como al pegar esta pieza o hacer algún monumento o algo así. Y también, pues no sé si de cómo les estudiaban, pero pues claro, estudiaban matemáticas, idiomas, ciencia, geografía, igual que nosotros, ¿no? Pero de un modo diferente para que les sea un poco interesante y se puedan concentrar más a fondo, ¿no? O sea, que no sea por encima, ¿no? Pues muchas gracias, Ro. Así es, esto pasa y estos grupos son un lugar donde los niños también se pueden sentir bien, porque muchas veces uno cree que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, ¿no? El hecho de que incluyan las escuelas, los incluyan con otros niños, puede cambiar mucho su estado de ánimo, ¿no? Es muy cálido, ¿no? En ese sentido, como cualquier persona, nos encanta sentirnos parte del grupo, te ¿no? cuidan, ¿no? Sientes, es como un cariño, no especial, pero un cariño bonito. Luego están estas escuelas especiales. Las escuelas especiales obviamente buscan estar al máximo en cubrir las necesidades más difíciles de estas personas, incluso dificultades médicas, de salud. Todo debe estar muy adecuado. Normalmente están en zonas con muy fácil acceso a hospitales. Hay cierta dificultad a veces para encontrar cupo, o está muy lejos de tu casa y tienes que hacer trayectos muy largos o incluso mudarte. No siempre es la opción ideal también. Había el caso de una familia con un hijo autista y ellos prefirieron que fuera una clase especial dentro de la escuela normal, aunque el consejo educativo le recomendó una escuela aparte, pero ellos querían que el hijo conviviera con personas sin discapacidad, porque el hijo con autismo tiende a copiar los manerismos, la forma de ser de las personas que lo rodean. Entonces copiaría a niños con síndrome de Down o con dificultades motrices y cosas, sin entender mucho el trasfondo, ¿no? Entonces, al estar en un ambiente promedio, pues el niño copiaría eso y no habría, su nivel de autismo sería... lograrían mantenerlo bajo, ¿no? Obviamente, aparte de todo esto, hay apoyos posteriores, porque la discapacidad no termina al graduarse. La discapacidad continúa o en muchos casos empeora. Las familias son también parte de toda esta situación. Muchas veces pensamos solamente en la persona que tiene la discapacidad, pero en tantas ocasiones los padres dedican toda su vida, todo su tiempo al cuidado de sus hijos con discapacidad. Hay ayudas del gobierno, digamos, desde lo más básico, que son centros de cuidado. Los padres pueden ir a trabajar y dejar a los hijos en estos centros de cuidado durante ciertas horas, donde pues les crean actividades, incluso también puede ser aprender un oficio. Sí. Tienen el momento de la comida, pues es como si fuera de una escuela, ¿no? De 8 a 4 o así, ¿no? El horario. Muchas veces el acceso es gratuito o depende de tu ingreso familiar, digamos, ¿no? Pero sí, la idea pagas es de que un cierto porcentaje dependiendo del ingreso familiar. Y bueno, si hay alguna necesidad un poco más personal, quizás haya que pagar eso extra. Sí, digamos que medicamentos, tratamientos médicos, todo eso ya está también cubierto por el gobierno, pero si es algo muy complejo, o si es algo que tú quieres pero que los médicos no consideran que sea básico, pues tendrás que negociarlo con el sistema un poco, ¿no? Aparte de todas estas, también existen las asociaciones sin fin de lucro, que hay muchísimas, por fortuna, en Japón. Este fin de semana que fuimos a pasear, nos encontramos con una de estas asociaciones en la que personas con discapacidad, había síndrome de Down, cierto autismo, capacidades motrices, son actividades que crean para estar con sus familias. Digamos, es fuera del horario de trabajo, de escuela, y bueno, hacían una exposición de estas obras de arte, las obras de arte que hicieron. También había esas mismas obras de arte, las adaptaron o las pusieron en libros, libretitas, lápices, calendarios, y pues uno va y compra ese dinero. Obviamente ellos lo pueden usar para
cualquier necesidad que tengan, material ahí en la escuela, ¿no? Sí, y son los mismos integrantes con discapacidad que hacen todas estas obras y ellos proponen qué productos, ellos los manufacturan muchas veces y ellos mismos los venden, ellos están atendiendo el local, ¿no? Entonces se vuelve también una forma de incentivarlos a pues un pensamiento empresarial hasta cierto punto, ¿no? Y sentirse activos socialmente totalmente, ¿no? Y es algo además muy positivo porque, como decía Carmen, las familias también participan y muchas veces esa comunicación entre las familias es muy básica, fundamental, ¿no? Sí, ¿con qué doctor o...? Sí, crea empatía, ¿no? Toda esta información muchas veces no la encuentras, pues, bueno, ahora en internet, antes en los libros, ¿no? O la misma gente no quería hablar de esto, entonces el encontrar personas que están pasando por situaciones muy parecidas a la tuya, pues crea cierta empatía y hasta pues ganas de formar parte de estos grupos, ¿no? Es difícil encontrar guarderías públicas para niños con discapacidades aquí en Japón, aunque sí las hay. Es donde estas asociaciones sin fin de lucro entran a juego, ofreciendo opciones donde cuidan a los niños, los preparan para la primaria, que esa ya a partir de ahí es obligatorio, los integran con otros niños, hacen actividades con los papás para también integrar a todos en este grupo. Esta asociación se llama Florence, es una buena opción si se encuentran en Tokio. Y bueno, aquí abajo les dejamos el link y la descripción. Hay pocas organizaciones, pero esta nos pareció que es una buena opción. Bueno, ahí me confundí, estaba por ponerles el de China y les puse el de Japón, pero bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de lo que acabamos de ver, tanto de la educación especial en Finlandia como de la educación especial en Japón. ¿Qué me pueden decir acerca de lo que observaron? Sí. Por ejemplo, en Finlandia, pues la planta docente, aunque se haya formado para cierto nivel o cierta educación, ellos tienen que tener como una maestría donde y el conocimiento sobre la inclusión, o sea, sobre otras discapacidades para que no estén como preparados siempre de tal forma que acepten a todos esos niños en sus aulas, o sea, que no los agarren como desprevenidos, siempre ellos están como formados en cierta forma para un amplio, se puede decir, grupo de niños que pudieran estar en las aulas. O sea en Finlandia no hay como una clasificación como una escuela para educación inclusiva o educación especial y otras para escuela normal, sino que ellos tratan de primero capacitar el docente para que valer los derechos del alumno. Como dice que todos tienen derecho a una educación, entonces lo principal es que el docente haga partícipes de esos derechos en todas las escuelas. Muy bien, muy bien. Algo que me llama la atención es precisamente que el docente no puede ser docente sin maestría. Ajá, entonces le dan una mayor preparación al docente, de tal forma que su preparación debe ser a nivel maestría. No solamente utilizar la teoría pedagógica, sino las formas para abatir esas barreras que se pueden presentar con estos niños. Y algo bien, no sé si pusieron atención en la actitud que tienen esos docentes, donde habla de una actitud que no importa qué discapacidad se les presente, ellos nunca dicen que no a la atención de esos niños, a la inclusión de esos niños. Sí, Javier, ¿ibas a decir algo? Referente así como usted dijo, en el segundo video, lo que noté yo es de que el niño, si se fija, como lo mencionaron, no sé qué sean, pues los adultos, no sé si son papás o otra cosa,
dice que el otro niño no pone mucha atención en esas cosas. El otro de los que tienen ellos, creo yo, o de los que pudieron preguntarle. Eso significa que tienes que ponerle atención para notar que ellos son como que están ahí por una razón, pues. Eso significa que la mayoría de los niños no notan que hay una diferencia, pues. Y eso marca mucho en cómo se relacionan los niños y cómo están actuando los maestros, porque ellos están actuando de manera de que sí están trabajando aparte con ellos, pero no se nota por qué están trabajando aparte con ellos, o sea, por lo tanto no hay mucha diferencia, no se nota que hay una diferencia. Eso hace que los niños lo miran como unos iguales, solamente es como un tercero C, ¿no? Si supongamos, hay el B y el C, pero ellos están en el C. ¿Por qué? Porque ellos son el C y ya. O sea, no porque necesariamente tengan alguna discapacidad o alguna necesidad especial, ¿no? Pueden entrar y jugar con ellos. Por lo tanto, si yo puedo entrar y jugar con ellos y no me limitan a de que, hey, vas a tener que jugar, pero de esta manera. Hey, vas a tener que jugar, pero recuerda que él así, recuerda que él así, o sea, son cositas que ellos no notan en la diferencia, que van aprendiendo a tener cuidado con ese tipo de momentos, ¿no? Y eso es muy importante, que son cuestiones de los profesores, porque si los profesores no hicieran notar esa diferencia, hasta los niños podrían decir, no, es que me da miedo jugar con ellos, porque a veces pueden ser muy bruscos, porque a veces, no sé, X o Y cosa. Esa es yo creo que me gustó mucho notar eso, que no hay que no hacen resaltar esa diferencia. Resaltan como una manera de convivencia y ya. Y eso es muy bueno. Así es. Sí, fíjense que eso que nos dice Javier muy interesante, porque precisamente hagan de cuenta que están en la misma escuela todos, pero que si ya presentan una situación especial intelectual o una situación ya más complicada, es el grupo C, por ejemplo, o el grupo D, o sea, pero es un grupo dentro de la misma escuela. Y por tal motivo, como bien dijo Javier, los demás niños no notan la diferencia, o sea, no notan el que, es que el grupo A es esto, el grupo AB es el grupo es. El niño que entrevistan en este documental, bueno, en esta entrevista que se hizo, es un niño que está en educación regular y que él sabe que hay un grupo, que es otro grupo, pero él ya de alguna u otra manera nota que ya hay unas diferencias, es decir, nota que el salón tiene adecuaciones distintas o que ese salón tiene muchos juguetes o que ese salón tiene algún otro instrumento que su salón no tiene. Sí, ya empiezan a notar, pero pues también el niño ya es casi un preadolescente. Entonces, a lo que voy con todo eso es cómo es que se lleva la educación en diferentes partes del mundo. Tomen esa anotación. Ahora, en lo que se refiere a Finlandia, nuevamente decirles, más de 20 años utilizando la educación especial como regular, es decir, haciendo inclusión educativa, en donde ya han desaparecido casi el 80% o más de escuelas especiales, con la finalidad de que casi la mayor parte de los niños esté incluido en lo que es la educación normal, sí, regular. Pero aquí la situación es que no dejan de la mano las escuelas especiales, porque obviamente habrá niños que tengan una discapacidad muy fuerte en la que necesariamente se requiera otro tipo de intervención. China y Japón es casi lo mismo. El documental que iban a ver de China es exactamente lo mismo al de Japón. O sea, no hay gran diferencia. Ellos hacen esa inclusión de esa manera. Solo que hay una pequeña situación que pasa en China. En China, la situación es que ellos tienen muchas creencias o muy mitológicas, muy cargadas a creer que si hay un niño con alguna situación especial es porque los padres tuvieron alguna falta. Todavía hay aldeas en las que se cree eso, ¿sí? Entonces, por ello es como que lo consideran como si fuera un castigo, por decir algo, ¿no? Y de esa manera es como los padres tienen que pagar por ese castigo. Las escuelas especiales en China son sumamente caras.
de tal manera que se crean asociaciones de padres de familia que sacan adelante los gastos que esto requiere. Entonces, sí, China está un poquito, digamos, más apático que Japón en cuanto a la educación especial. Fuera de ahí, la educación es la misma. Dentro del mismo salón se crea un salón extraordinario donde es el A, el B, el C y el D. Y en el D sabemos que es educación especial. Digo, sabemos los docentes, ¿no? Y si ustedes se dieron cuenta, sí hay terapeutas, sí hay psicólogos y hay personas especializadas en este tema, pero los demás docentes, cuando se hace inclusión, nadie tiene una preparación extraordinaria, a excepción de Finlandia. Es decir, en Japón y en China se lleva una educación en docencia donde las materias hablan de esta discapacidad, como aquí en México, de este tipo de discapacidades, y así son tratadas como algo regular. O sea, no se hace una especialización en el tema. Hay algunos terapeutas que tienen diversas, por ejemplo, que integran a los niños a la educación básica, pero meramente como sombra, tal como lo trabajamos aquí en México. Pero aquí en México hay una situación distinta. ¿Cuál sería, ustedes después de observar todo esto, nos falta la de Estados Unidos, pero de observar este tipo de cosas, cuál sería, chicos, la diferencia entre los docentes en México y los docentes en otras partes del mundo? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver, piénsenlo bien. ¿Cuál sería? Después de ver estos documentales, no digamos la preparación, no solo sería la preparación. Sería más la especialización, por así decirlo. O sea que es cierto que pues aquí hay maestros especializados, pero en algunos de esos países es como requisito sí estar especializado para poder abarcar esos temas. Y otra cosa también pues tiene que ver con rollos políticos también, o sea, la cuestión de, pues no sé, de los malos pagos, de los malos tratos, de las malas prestaciones, cosas por el estilo, pues también hasta cierto punto hacen que pues a lo mejor la labor docente se vea un poquito afectada. En lo personal yo sí lo creo. Ok, ¿alguien más? Yo creo que existe algo muy importante que es, digamos que lo que es la actitud propiamente del docente. Creo que el docente en México a veces tenemos unas actitudes, incluso para nuestros alumnos de educación regular, un poquito, pues actitudes a veces no propias, ¿no? Ustedes lo pueden ver, váyanse a una secundaria y pónganse a observar. Nada más observen, no hagan otra cosa más que observar. ¿Qué observan en una secundaria? ¿Qué observan con los maestros? Pues de que a veces no. Ah, perdón. Ok, yo lo digo en mi experiencia cuando yo fui a secundaria. No sé ahorita, ¿verdad? Pero muchas veces la impaciencia. A mí me tocó llegar a tener una maestra que justamente era de artes y tenía a una alumna que era mi amiga, que con ella siempre se desquitaba y, o sea, hacía algo ella y es como, ay, no, como que se desesperaba cuando ella hacía algo porque, por ejemplo, estábamos ensayando un baile que íbamos a presentar y ella no bailaba. Entonces la ponía como, si ella hacía cualquier cosa en ese rato que estábamos nosotros ensayando, se desquitaba con ella y se desesperaba por cualquier cosa que ella hacía. Y no nada más con ella, con varios grupos llegó a pasar, pues porque nos daba pues a los mismos grupos, ¿no? Y tenía amigos en otros salones y como que era muy impaciente, como que no tenía paciencia de las personas como que no hacían lo que ella decía. Bueno, eso me llegó a pasar a mí. Ajá, muy bien, gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Qué experiencias tuvieron? Yo, pues, Sí, adelante. más que nada, la sensibilización de los docentes, porque yo viví un poco de discriminación por mi problema visual, porque a mí me gustaba mucho el fútbol.
Entonces, uno de los maestros, cuando organizaba así torneos o cuando íbamos a jugar a otras escuelas, así, a mí nunca me incluía porque pues decía que yo no miraba bien, que yo no miraba bien. Entonces, hubo un momento donde metieron a otro maestro de educación física y, y ese maestro no le importó nunca que yo no tuviera problemas de visión, pues él decía que yo sí podía, así, pero un día me dio la oportunidad de jugar, pues me dijo, no te voy a, a poner nada más porque yo crea que sí pueda, sino porque también que sí des el ancho, ¿no? Y entonces ese maestro hasta de capitán me puso y yo ver que al último se traía el equipo y todo, y en contra de los del otro maestro también. Y como que como que sí le dio como corajito, pues como, pues yo le pude demostrar que, pues que no tenía por qué hacerme menos y que yo podía jugar y podía pues, ser hasta mejor que los demás. Excelente, Jonathan, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe, por ejemplo, ahorita tomando el ejemplo de Kixia que dice que la paciencia, ahorita Jonathan que dice, pues hay maestros que te alientan, ¿no? Que es la motivación. ¿Qué será, profe, lo que pasa aquí en México? La actitud, empatía, sensibilidad, no sé qué, como que esa parte que es también la facultad de querer aprender, porque pues que con este examen de oposición, muchos lo rechazaron, ¿no? No, que yo cómo voy a dejar que me evalúen y esas cosas, no tiene nada de malo, cada quien sabrá por qué y sí, por qué no, pero si se fija como que yo creo que viene una cuestión personal de valores, porque a mí también, por ejemplo, yo también sufrí discriminación en la secundaria, no en el caso, por ejemplo, de Jonathan por debilidad visual, pero a mí me discriminaban mucho por ser hijo de maestros que trabajan ahí, ¿no? Y me decían de cosas, no, es que pues aquí no es nadie y que no sé qué, aquí va a ser como igual a todos, no piense que porque que no se comporte mal no le vamos a hacer nada y cosas de esas. Y pues aunque sean materias que a ti te gusten o cosas que a ti te llamen la atención o a lo mejor tú tienes toda la disposición a aprender, te van apagando, pues te van apagando esas cositas que desde comentarios muy pequeños que sí te lastiman y que pues tú dices, no me importa, pero al final cuando llegas a tu casa, pues nomás quieres ni siquiera hacer su tarea porque detestas a la persona, no a la materia. Exacto. Entonces yo creo que es una cuestión más como valoral, actitudinal, no sé. Pero a todos yo creo que nos tocó ese tipo de maestros que en vez de darnos gusto que fueran a las clases, nos daba a veces repugnancia el escuchar un maestro que no te alentaba para nada, ¿no? Así es, sí, así es, Javier. Yo lo que veo, bueno, es más notorio en secundaria, pero lo que veo yo en la educación en México es esa gran barrera que los mismos docentes nos ponemos. Número uno, cero actitud en muchos de nosotros. O número dos, la empatía, también no la trabajamos ni en nosotros mismos. Y número tres, la poca tolerancia, ¿sí? El respeto hacia los alumnos. Es muy importante el saber que tú estás como docente gracias a tus alumnos, tú eres un docente gracias a ellos y todos los días se aprende algo nuevo, no se tiene por qué pensar que porque tienes maestría, doctorado o miles de cargos que puedas tener o miles de estudios que puedas tener, eso no te da la empatía y el acercamiento con un alumno, ¿sí? Eso se tiene que hacer el día a día, es un trabajo actitudinal. Entonces, a eso iba. El trabajo actitudinal del docente mexicano es muy difícil. Es muy difícil porque no lo hay, ¿no? No hay esa empatía. Entonces, por ello es que de repente tenemos esos maestros que no permiten al alumno desarrollar sus propias actitudes porque lo que hace es que toma el rol del alumno. Por ejemplo, en el caso de secundaria, cuando un alumno comete alguna falta, el maestro, lejos de tener un acercamiento o propiciar un acercamiento con ese alumno y buscar una herramienta pedagógica que lo pueda hacer entender la actitud del alumno o la conducta del alumno, luego se va a la yugular. O sea, sabes que yo no voy a batallar con ninguno y se va del salón y no le permito hablar y un reporte y adiós. Yo me deshago del problema rápido, ¿sí? Y cuando no es el docente, tiene una tarea mayor que eso.
sea, el docente debería preocuparse, ok, el alumno tiene esta actitud, algo estoy haciendo mal yo, algo no estoy haciendo bien y por lo cual el alumno no se abre y no me tiene la confianza suficiente para yo poder ayudarlo, orientarlo, encauzarlo a que esté bien en una clase. ¿Sí? Es muy importante que veamos esa parte. Bueno, en Estados Unidos hay mucho recurso económico de apoyo para la inclusión educativa, muchísimo recurso. Al igual que el sistema propio de educación de Estados Unidos, es un sistema en el cual el alumno tiene una serie de oportunidades abierto en cuanto a mucha beca, un niño con discapacidad ya no está desprotegido para nada, tiene muchísimo dinero que el gobierno da para su atención, incluso a la madre del niño en muchas ocasiones es apoyada como quien dice sin necesidad de trabajar, porque tienen ese apoyo económico por parte del gobierno para poder tener la atención total a su hijo o a su hija. Entonces, en cuestión de dinero no se batalla. Lo que sí es muy relegado en el sentido de no incluir en todo a los niños o a los jóvenes con alguna discapacidad. Es decir, tienen escuelas especializadas que atienden este tipo de niños y solamente que no tengan una discapacidad intelectual severa es que son incluidos en las escuelas o en las aulas regulares. En el caso de que es una situación severa, no los incluyen, les dan una educación adicional o aparte que generalmente termina como una educación técnica, como el famoso college, que viene siendo, no sé, Ana, no sé cómo lo clasifican, Ana, si nos puedes ayudar, pero es un colegio comunitario. Eso, el colegio comunitario. Entonces, nada más lo utilizan pues para darle un oficio al niño, pero finalmente ese niño está protegido. La diferencia con otros países es que un niño con discapacidad en Estados Unidos tiene una protección económica de por vida. ¿Sí? Desde niño hasta que se muere. Su discapacidad le da una protección por parte del gobierno. Eso es algo pues muy importante porque podemos ver la educación y podemos ver todo, pero también muchas veces cuando queremos que un niño que pues tome educación, por decir, pero que son de muy escasos recursos y luego para poderlo mantener durante los años escolares, pues cada vez se pone la situación más difícil. Hay un caso que yo les puedo platicar de la escuela, de una escuela que se llama Hermanos Cerdán, aquí en Mexicali, donde llevaban a una pequeña que cuando a mí me tocó trabajar con ella estaba en primer año de primaria. La niña tenía discapacidad motriz, pero necesitaba estar amarrada a la silla porque se le iba su cabeza tenía un poco de ¿cómo se llama? Crecimiento. Entonces, pues sí, de alguna manera la niña presentaba no discapacidad intelectual, pero sí alguna motora. Entonces, pues había que trasladarla y la mamá no tenía silla especializada, sino que ella misma de una silla de ruedas, ella armó una silla especial para la propia niña. Entonces, pues al principio, cuando la niña la incluyeron en un salón regular, como fue en primaria, en primero de primaria, la silla no cabía en el salón porque eran unos salones demasiado pequeños. No sé si conozcan la escuela Hermanos Cerdán, pero son salones chicos. Entonces, pues no podían hacer que la silla estuviera ahí porque si no desaparecían medio salón de mesabancos y pues cómo, ¿no? Entonces lo que hicieron es que la maestra adecuó una silla de las que tenía ahí para poder que pudiera el peso de la niña y que pudieran amarrarla. La amarraban con cintos normales de pantalón, con eso la amarraban. Y y luego le dieron una especie como, le pusieron un banquito en la parte de abajo para que estuviera arriba, o sea, que se pudiera ver todo un parámetro del salón y ella pudiera observar perfectamente hacia el pizarrón, porque le tenían que amarrar incluso su cabecita de esta parte para poder que no se le fuera la cabeza por el agua que tenía. Entonces, a lo que voy con todo esto, la niña estaba siempre muy contenta, siempre
Los niños, todos los demás niños corrían con ella, a la hora de recreo la ponían en su silla y ahí la traían corriendo de un lado para otro y la niña era feliz, ¿no? Entonces, fíjense la gran labor, porque la maestra de primer año me tocó, era una maestra más grande que yo, o sea, de edad madura, y la maestra desde el primer día la recibió con mucho amor, la recibió con mucho cariño. La maestra me dijo, me preguntó varias técnicas, estuvo leyendo, se documentó, o sea, una maestra con una vocación increíble, ¿sí? Y creo que eso es lo que le falta a los docentes en México. Ese tipo de personas como ella que acepten con los brazos abiertos ese reto que se les pone ante la vida de trabajar con un pequeño, con una discapacidad. Entonces yo me acerqué a ella y muchas personas le preguntaban a la maestra, ay maestra, pues ¿cómo le haces, no? Pues para trabajar todo esto, porque es mucho trabajo y luego el tener el tiempo de sentar a la niña, de quitarla, de todas las actividades aparte que tenía que hacer, ¿no? Entonces la maestra pues decía que ella feliz de estar con eso. Y un día la mamá públicamente le agradece a la señora el gesto de haber aceptado a la maestra, de haber aceptado a su niña y todo, porque pues el director le había condicionado que si la maestra aceptaba, pues adelante, y si la maestra no aceptaba, pues no podían recibir a la niña por las condiciones que presentaba. Finalmente la señora le agradece, ¿verdad?, a esta maestra, y la maestra, muchachos, le dijo que era más el agradecimiento que ella tenía hacia la niña y hacia ella, porque gracias a eso ella estaba teniendo una preparación mayor como docente y estaba recibiendo mucho más el aprendizaje que estaba dejando en ella. Ese caso era mucho más grande que todo lo que ella pudiera hacer. Entonces, esas actitudes son las que necesitamos en los docentes de un futuro, ¿sí? Docentes valientes, docentes atrevidos, docentes con ese grado de preparación. ¿Comentarios? Profe, Sí, Jonathan. ahorita que mencionaste lo de la vocación, cuando me tocó practicar en secundaria, no digo que en todas no, pero sí se me hizo muy extremo que la verdad no sé, de 10 u 8, 7, no sé, maestros, que me tocó observar sus clases, 5 o 6, pues se miraba que no eran felices en su trabajo, o sea, todo el tiempo gritando, renegando, y pues yo digo, pues estas personas no tienen una vocación que estén aquí felices y no hablando de que tengan que incluir a un alumno, sino que con los alumnos en general, no los sentía yo felices a los maestros dando clases, la verdad, fue muy duro ver eso. Sí, Jonathan, es triste porque a mí me ha tocado observar, pero una cantidad enorme de maestros y de todos los que observo, te puedo decir que son contados los que tienen una actitud distinta, los que tienen una actitud positiva, propositiva. O sea, es como si te pagaran por hacer algo que no quieres hacer. Algo así lo veo yo. Eso pasa también, profe, mucho en preparatoria, porque Sí. pues la mayoría de los de preparatoria no son pedagogos, sino son especialistas que no consiguieron trabajo y que los metieron ahí porque estaba el trabajo abierto y se nota de volada hasta en la manera de dar clases, la manera de dirigirse a los alumnos y lo más en prepa que son pues jóvenes ya casi adultos y que es una época también difícil. A mí lo personal yo siento que en la secundaria lo sentí, pero en la prepa sí está todavía más marcado eso. Sí, exacto. Y la prepa, fíjate que es una etapa bien difícil, pero es una etapa total de formación. La prepa es un brinco hacia saber que en tus manos está que el alumno quiera ser un profesionista, que en tus manos está que el alumno no pierda el sentido del para qué y por qué quiere estudiar.
Entonces, fíjese qué interesante el que el docente tenga esa preparación adecuada. Y sí, efectivamente, Oscarina, lo que dices es cierto. La mayoría de los maestros que están en prepa, digo la mayoría, no estoy clasificándolos a todos, pero son maestros por a fuerzas, porque no encontraron trabajo en su profesión y se encuentran ahí, pues ejerciendo lo que no les gusta hacer, ¿no? Y pues desgraciadamente, muchas veces hay maestros ahí que nomás van por cumplir el requisito o por el pago que les dan. Entonces, pues qué tristeza trabajar por un sueldo. Es bien diferente trabajar en algo que te encanta y que todavía a pesar de eso te paguen por eso, ¿no? Entonces está mucho mejor. Bueno, ¿algunos de ustedes ha visto alguna vez lo que es un aula Montessori? ¿No? Yo ¿Ninguno? no, profe, pero he mirado muchos, bueno, en los grupos a veces que ponen así de maestros, sí se mira las aulas, pues bien suaves, ¿no? Bien, voy a ejemplificar un aula Montessori. ¿Para qué? Vamos a ver cómo es un aula Montessori y me van a decir ustedes, de acuerdo a lo que observen, qué rescatan de ahí, ¿ok? ¿Qué pudieran rescatar para aplicarlo en su vida como futuros docentes? ¿Ok? Lo vemos a continuación. Good morning, Alexander. Hi, Ayana. Good morning. How are you? Have a great day, Elias. Let me write cat. Yeah. Yeah. C. A. L. I need to clean the table. Okay, there's one table right over here that's available. Make sure to put the chair down. I'm giving you a chair. Here, Luca. Make sure that's it. You can sit. To the different mall. We're going to the Nino.
Do you have a reading button? I don't see a button. Is that your dad? Can't do the work. Good morning. How are you today? I'm good. You too. Hello, Kitty. Can I have a nice handshake this morning? Good morning. Nice to see you. Good morning, Miss Elsie. How are you today? Did you have a good night's sleep? Great. You can put your lunch away and then join me right over here for lesson, please. We're going to play it's called the change game, and I think you're going to really enjoy it. But before we start, would you please go get a tray and a little bowl of cupcakes? These contains full Look at that. It's here. No, we have a lot of empty tools that we're going to take first. Then you're not ready to get your lunchbox. No, you're not ready. Please stop. Bueno, fue solo una parte porque es un video largo. Entonces, ¿qué es lo que pudieron observar y qué pueden, digamos que rescatar de ahí? Yo. Sí, adelante. Yo ya había
como visto, no me acuerdo dónde, algo así de Montessori, se me hace como, bueno, a mí personalmente, se me hace como un tipo de educación, un tipo de método muy padre, porque pues al niño lo orillan o lo llevan a más al área de socialización y de educación, pues no tanto secular, sino más de casa, porque los salones son como más, como mini casitas, o sea, no son en sí salones de escuela, sino son como unas mini casitas donde ellos pueden contribuir más a la convivencia, bueno, a la sana convivencia. Y lo que me di cuenta es que son como muy educados, porque nunca escuché a alguien gritar o correr. O sea, la última niña que vi que corrió por una servilleta, como que también le dijeron algo por correr, pero igual no se lo dijeron como que, hey niña, no estés corriendo, sino como una manera muy educada. O sea, yo te hablo de cierta manera, tú háblame de cierta manera. Y me acordé de la profesora Margarita, creo que había comentado que había trabajado en Montessori o algo así. Entonces cuando una de las maestras habló como muy quedito, me acordé y dije, ay, la profe Margarita, igualita que ella. Entonces se me hace como muy padre, porque también como que fomentan mucho el ayudar en casa. O sea, porque muchas veces como que, ay, es niño, no tiene por qué ayudar, o déjalo jugar o cosas así, cuando pues los niños desde pequeños pueden ayudar a contribuir en la casa y todo eso. O sea, no como obligación, sino como una manera de pues educación. Entonces se me hace como muy, muy padre ese tipo de educación. Así es. A mí también en lo personal, creo que es una manera de educarlos para la vida. Entonces, de esa forma se puede, pues, hacer a un niño más independiente. Natalia nos dejó un comentario. Dice, puedo comentar que el aula Montessori me parece interesante. Rescata aspectos de la vida cotidiana como un juego. De ella rescato lo útil de la rutina para los alumnos y los acuerdos previos que guían un sistema, en el sentido de que, pues todos, si se dan cuenta, todos tienen un orden. Llegan, si van a utilizar algo, lo vuelven a dejar en su lugar. Si van a ponerse algunos zapatos especiales o algo, todo tiene un orden, todo tiene un lugar. Lo que usan ellos mismos lo tienen que limpiar. Entonces, creo que es una manera de educar para la vida, pues muy excelente, y sobre todo que las rutinas previamente establecidas. ¿Esto pudiera o no pudiera ayudar inclusión educativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ayuda o no ayuda a la inclusión? Yo digo que sí, porque se vio en el video que cada niño estaba en su rollo. O sea, como que en un principio las educadoras como que los orientaron a explicarles qué actividades pueden hacer, como toda la variedad de actividades en las que se puede enfocar cada uno dependiendo de sus preferencias o gustos o lo que les gustaría aprender o cosas así. Entonces creo que sí sería inclusivo, porque pues cada niño, independientemente de cómo sea el niño, puede estar ahí trabajando con lo que más le guste o con lo que más sea capaz. Y se veía que ahí iban a estar las maestras como ayudando pues a lo que surgiera, pues, y estaba padre eso. Excelente. Muy bien. Ana, y por último, tú dinos, ¿cómo tú utilizarías parte de esto, de lo que nos propone Montessori, cómo lo utilizarías en tu salón de clase? ¿Qué propuesta pudieras agarrar de ahí? ¿Me repite la Sí, ¿qué propuesta pudieras agarrar, Ana? pregunta? Es que se cortó por mi internet. Ah, ok. ¿Qué propuesta pudieras agarrar tú de ahí, de la propuesta de Montessori, para aplicarlo en tu salón de clases? Pues trataría como que de hacer actividades donde no hubiera como, así como, tratar de incluir a todos dentro utilizando el sistema. De hecho, en una escuela donde estuvo mi hermana tenían así le decían, sistema Montessori, y había una clase que a mí se me hacía bien padre, siempre la miraba por fuera, pero la manera en la que estaba organizada y cómo daban los contenidos y cómo todos estaban dentro de una misma clase, pero a mí luego ya después me explicaron que ahí había niños de educación especial, pero no se notaba esa diferencia.
pero la forma en la que estaba fluyendo la clase y los contenidos que se estaban dando se miraba muy padre, o sea, la hicieron llamativa de tal forma que se supone que en un principio era como solamente para los niños de educación especial, pero los papás pidieron que los demás niños también pudieran entrar. Entonces, eso se me hizo muy padre porque ahí fue como que ellos, a lo mejor sin planearlo, lograron que hubiera esa comunión dentro de un salón, pues. A lo mejor no fue como que, no era el plan original, pero ya después se logró y se me hizo como muy padre y tenía maestro como una carpeta donde tenía como que más o menos qué actividades iba a lograr y todo eso, y tenía dentro de esa carpeta tenía como que las especificaciones para cualquier cosa, como que es que tengo estos niños que tienen como este tipo de discapacidad y si llega a pasar esto, o sea, todo estaba como muy bien organizado y eso se me hizo muy padre porque pues de esa manera puedes tener como un control de clase y yo creo que yo lo haría igual también, trataría de tener como que dentro de mis actividades así como algo que me ayudara en dado caso de que, ok, tengo esto y otras como plan B o algo así decía, pero trataría de hacer eso dentro de las clases. Excelente, Ana, muy bien. Bueno, así cada uno, estos son algunos ejemplos, nada más de lo que se puede hacer en un aula, de cómo no tenemos que tener un estándar, de cómo no tenemos que forzosamente pues ubicar a los alumnos de tal o cual manera, sino que las reglas pueden cambiar y cómo esas reglas nos pueden ayudar a que el salón sea más funcional. Bueno, chicos, con este tema, no sé si tengan alguna duda acerca de la educación especial en México y en el mundo. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? ¿Queda bien claro entonces? Bueno, nos vamos a ir la próxima clase a autismo, TDA y TDAH. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, los dejo descansar, que tengan una excelente tarde. Sí, mande. ¿Me puedo Javier. quedar un ratito con usted? Claro, claro, adelante. Ok. Excelente, chicos. Los demás se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias, profe. La foto, profe. Ay, la foto, esperen. La foto, no tomé la foto. Híjole, ya se me salieron algunos. Ay, Dios, esa foto me trae loca. A ver, una foto, por favor. Oiga, ¿qué se me hace que voy a hacer un copy-paste de una foto y la voy a estar poniendo todos los días, ¿no? Pero ya con eso de que se puede editar, le voy a cambiar los colores de las blusas o algo. A ver, un momento, ¿eh? Me falta una más. ¿Listos? ¿Una? Ay, esperen, no pegó, ¿eh? Sorry, espérenme. No pegó. Ah, ya, sí. Listos. 1, 2, 3. Listo, chicos. Ahora sí, ya se pueden retirar. Gracias. Bye. Bye. Que tengan bonita tarde. Bye, bye. Igualmente, bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Listo, Javier. Déjame, espérame, detengo aquí la